Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. El Colegio de Abogados de República Dominicana requiere de una gerencia competente. Diomedes Olivares, presidente. ¿Quién? Diomedes. Qué bueno para relanzar el Colegio de Abogados. Y servir es su devoción. Y ahora lo hará mejor. Un presidente comprometido con los y las abogadas. Es sincero y solidario. Qué bueno, porque cuando estuvo, lo hizo bien. Te invito a participar con nosotros en la plancha Consenso Premial de Abogador de Colegio de Abogados. Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. ¡Unidos! Seguimos en su espacio conversando aquí con Narciso Izaconde. Hemos dicho que este año vamos a reflexionar siempre el pensamiento de Juan Pablo Duarte, pero estamos ante una circunstancia interesantísima, dolorosa de alguna manera, y es la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías, un hombre que se abrazó al pensamiento de Simón Bolívar. Y desde ese pensamiento trascendente de Simón Bolívar, estuvo planteando un socialismo del siglo XXI. Hugo Chávez ha dejado una impronta en América Latina y quizás en el mundo que es digna de ser analizada, de ver un poco cuál puede ser el impacto de la desaparición física de Hugo Chávez y la trascendencia de su paso por la tierra en términos políticos. Quisiéramos ver con Narciso algunas reflexiones sobre la impronta de Hugo Chávez en América Latina y en Venezuela, su desaparición física, qué implicaciones pudiera tener, qué se esperaba, cuál pudiera ser la repercusión en este momento para Venezuela y sobre todo para América Latina, los desafíos, los retos que tiene Venezuela y América Latina con la nueva situación que se crea con la desaparición física de Rafael Hugo Chávez Frías. Bueno, Chávez es el resultado de una impronta, podemos decir, en el contexto de la expresión de la crisis del capitalismo neoliberal, del neoliberalismo. Recuérdate los planteos iniciales de Chávez, del sistema tradicional de partido, de la llamada democracia liberal representativa, de la partidocracia tradicional que se conformó en Venezuela en el sistema bipartidista. Y del impacto de las políticas criminales de ajuste, que es lo que dio lugar al Caracazo y a la represión cruel del Caracazo. La rebeldía de las Chávez y de ese sector militar tiene mucho que ver, naturalmente, con una formación, porque son militares de academia que conocieron el pensamiento a fondo, no distorsionado de Bolívar, y con esa realidad. El levantamiento militar lo catapulta como un líder popular, primero en el escenario nacional, ¿no? Ya conocemos la historia, no la vamos a hacer. Cómo se catapulta eso hacia América Latina y al mundo desde un pensamiento bolivariano renovado. Que hay que decir que Bolívar fue una especie de presocialista. En el caso de Bolívar y de Martí, yo creo que donde está mucho más claro cómo sobrepasaron su propia época en términos de pensamiento. Y el hecho de que Venezuela tuviera un Simón Rodríguez como pensador también, hay ideas precursoras en todo esto.
hay un proceso hacia la revolución, yo prefiero llamarlo así, un proceso hacia una revolución en Venezuela, a partir de la reivindicación de Bolívar, de su actualización y de su entronque con un pensamiento anticapitalista, con un rescate del proyecto socialista a partir de una visión crítica de lo que aconteció con los procesos de orientación socialista del siglo XX. Es cuando Chávez demarca y dice, no estamos planteando la repetición de aquello, que tuvo un colapso, que tuvo un fracaso. Estamos planteando un nuevo socialismo, estamos planteando un socialismo para el siglo XXI, del siglo XXI. Ahí comienza todo este debate. Chávez tiene el mérito histórico de frente a el fin de toda una época, a raíz del derrumbe de los países del este y la entronización del dominio del capitalismo duro, del que llamó el Papa salvaje, que más que salvaje, caníbal. Tiene el mérito de haber devuelto actualidad, digo yo, a la idea de la revolución, de la posibilidad de la revolución, no de la necesidad, sino de la posibilidad, y de la posibilidad del socialismo. Eso es una cosa inmensa. Eso explica su enorme alcance en términos planetarios. Aparte de la confrontación con el imperio y con el imperialismo estadounidense y todos los factores de poder mundial frente a la idea de ese cambio y de ese proyecto, que él lo concibe como un proyecto de carácter continental bolivariano. Es un líder, es un liderazgo carismático, impactante, con una capacidad oratoria sobrecogedora, con una radicalidad que llega al corazón de lo que yo llamo la pobrecía venezolana. Los pobres, los desheredados, la desheredada, en un país riquísimo, con un tesoro como el petróleo, con reservas fabulosas, y lo que se da en todo el periodo de la explotación petrolera es el empobrecimiento de gran parte de la sociedad. Ahí hay un tema central, el de la renta petrolera, en un país rentista petrolero. Chávez vuelca esto, en lugar de que PDVSA sirviera a una meritocracia, a una tecnocracia enriquecida, a los grupos económicos poderosos y a las corporaciones transnacionales, transfiriera toda esa renta petrolera, mientras el pueblo se empobrecía. Chávez cambia el chucho. Hay una especie de expropiación de los expropiadores en el área de más ingreso para Venezuela, que le permite redistribuir la renta en los llamados planes sociales, las misiones, las obras de inversión de infraestructura. Todo esto entonces le da una base material al liderazgo de Chávez. Ese liderazgo es un liderazgo, como te decía, carismático, que centraliza extraordinariamente. Tiene un impacto centralizador, aparte de todo el tema del modelo político que se va gestando, el modelo político institucional, donde hay una combinación de lo nuevo, que no termina de nacer, que es todo el tema del poder popular, de las comunas, del Estado comunitario, de los consejos populares, y el viejo Estado, que se renueva con la Constitución parcialmente, pero que también tiene un momento de estancamiento y de crisis. Y esa visión de Chávez, de la alianza con Fidel, la relación con Fidel y la proyección hacia América Latina y la relación con América Latina. Bueno, primero eso está planteado en Bolívar. Es decir, Chávez se inspira en Bolívar en la idea de la unidad latinoamericana, de patria grande, de sumar las soberanías nacionales en una gran soberanía de carácter continental. Cuba, es lógico que se produjera esa empatía. Cuba fue la avanzada de la segunda independencia en el siglo XX. Y perdura. Ahí que está la hazaña de Cuba, haber mantenido frente a todo el derrumbe. Tú sabías que mirar también hacia Cuba, el valor de todo esto. Aparte del tema social, de un acumulado también técnico-científico, que el propio proceso revolucionario bolivariano aprovecha. Ahí está todo el tema de la cooperación de los médicos, de los maestros, de todo esto, la erradicación del analfabetismo, con la alianza de Cuba. La figura impactante de Fidel.
Cuando Chávez surge, Fidel, el líder mundial de más proyección y demás, que genera más afectos en el mundo. Y Chávez va acompañado de Fidel ganando un sitial extraordinario, como lo demuestran estos acontecimientos. Ahora, tú has dicho una frase muy puntual. Tú dices la desaparición física, la muerte física, porque el comandante no se ha ido, está. Es decir, la trascendencia de ese proceso, la trascendencia de ese pensamiento, la trascendencia de los hechos que se han producido en Venezuela y más allá de las fronteras venezolanas, le dan una perdurabilidad al proyecto. Naturalmente, el factor unificante de ese proyecto es Chávez, es el liderazgo carismático de profundo calado popular de Chávez, que logra que fuerzas dispersas de la izquierda y más allá de la izquierda, del antiimperialismo, de las fuerzas transformadoras, de avanzada, de las corrientes militares incluso, confluyan. Y que se crea una gran fuerza política desde el propio poder, que es el Partido Socialista Unificado. Y luego las alianzas, ¿no?, con otras fuerzas de izquierda. Es decir, Chávez rompe la dispersión histórica de 40 años de la izquierda. Yo digo Chávez porque, bueno, tú lo tienes que personificar, es el proceso que la rompe. Y si produce la gran confluencia que se ha producido, habrá una tendencia a contrarrestar ahora de centrífuga, de dispersión. La tendencia está planteada por la muerte física de Chávez. Su legado tiende a unificar. Su ausencia física tiende a dispersar. Pueden surgir contradicciones. De cómo se maneja eso depende de muchas cosas. Pienso lo siguiente en términos inmediatos. Ese liderazgo catapultado después de su muerte, potenciado por todos los problemas de idiosincrasia popular, de religiosidad popular, de emoción, de pasión, da para una nueva victoria clara. Ahora la situación es la siguiente: confirmada la inhabilitación física de Chávez por muerte, para no asumir la presidencia que ganó. En la campaña dejó parte de la vida o de algunos años de vida. Esa fuerza da para ganar, y por mucho, yo digo, las elecciones anticipadas que tienen que ser convocadas dentro de un mes. Chávez designó, señaló. Se puede tener cualquier visión sobre el tema de que si este mejor o el otro mejor. Se puede tener cualquier ambición, legítima o no legítima. Pero ese legado va a operar ahora. Es decir, la candidatura del Partido Socialista Unificado es la de Maduro, por la fuerza de Chávez. Y por la fuerza de Chávez, Maduro gana. Entonces, no hay sobresalto desde ese punto de vista. Para mí el problema no es de inmediato. Para mí el problema es cómo la ausencia física con esa corriente centrífuga puede operar, pero no solo. Chávez, en la campaña electoral, cuando lanzó el tercer plan socialista, yo no sé si tú viste que yo cité en varios artículos lo que Chávez dijo en esa oportunidad. Chávez ya venía con una preocupación muy seria de hace años, el estancamiento en cierta medida. Yo lo uso con esa palabra del proceso. La degradación también del propio Estado venezolano, elementos de burocratización, de corrupción, de ineficiencia, de la propiedad de Estado también, la propiedad en manos del Estado, junto con planes sociales fabulosos, la débil implementación de los resortes del poder popular, comunal, de los consejos populares, el freno del Estado, de los aparatos, de todo esto. Y hay 3 párrafos de ese discurso de Chávez presentando el tercer plan socialista
que son fabulosos. Chávez dice que hay que dinamitar el Estado que se ha conformado en ese proceso hacia la revolución, para apoderar a la sociedad verdaderamente del proceso. Pero no solo, la derecha es fuerte porque el proceso anticapitalista esa es mi visión, no se ha profundizado. La derecha es fuerte en Venezuela. Es fuerte en Venezuela porque se ha rehabilitado políticamente, relativamente. Es decir, me refiero a las últimas elecciones, de más de un 40%. ¿Hasta dónde ese pensamiento de Hugo Chávez Frías caló en los dirigentes del Partido Socialista Unificado de Venezuela? Bueno, ahí es que vamos. Por eso yo te decía, bueno, ¿qué es lo que puede garantizar la continuidad? Una parte de esas estructuras posiblemente son resistentes a los cambios que el propio Chávez creía. Consideraba necesario ahora profundizar, radicalizar la revolución. Esa era la idea de Chávez. Con Chávez era mucho más fácil eso, porque él estaba poseído de esa idea. Posiblemente en este nuevo periodo él podía instrumentar una serie de ideas con toda su autoridad, legitimidad. No sé si se van a abrazar a esa idea. Eso es una incógnita. Los nuevos dirigentes, especialmente en el caso de Maduro, que va a ocupar la presidencia. En Venezuela no se habla de estos dirigentes, pero en Venezuela hay una cantidad de dirigentes de ambos sexos, de diferentes generaciones, con enormes potencialidades y capacidades para crear un gran liderazgo colectivo. Yo pienso que Chávez sembró en la sociedad una conciencia. El discurso de Chávez frente al capitalismo actual, frente a la crisis del capitalismo, potenciando las ideas del socialismo, el antiimperialismo, eso caló profundo en esa sociedad. Y yo tengo la confianza de que ese pueblo está abrazado a esa idea y va a ser implacable si se intentan desvíos. Más que eso, el pueblo podía ser permisivo frente a Chávez en términos de la lentitud en los últimos tiempos de esa necesaria radicalidad, que vuelvo y te digo, le permitía a la derecha, porque ¿cuál es la base de la derecha política? El capital, el poder mediático, el capital imperialista insuflado, pero las bases también sociales internas. Gran parte del comercio, de la banca, de los negocios están en manos de la derecha. El poder de la izquierda era el poder sobre PDVSA, sobre el petróleo y las nacionalizaciones que se hicieron. Todavía el latifundio se le ha roto la columna vertebral en Venezuela. Todavía el modelo productivo no despega. La dependencia importadora es muy grande. Todos esos son temas pendientes a realizar. Y ya urgen. Un retraso en eso va a tener un nivel crítico de la sociedad chavista muy fuerte. Narciso. Muy fuerte. Y Venezuela... la manera, adelante, y si tú profundizas el proceso de expropiación, de socialización, yo no hablo de estatización, tú sabes que esa es mi idea. Yo no confundo estatización con socialización. Cooperativas, formas de propiedad colectiva, formas de gestión diferente a la gestión centralizada estatista. Si tú profundizas ese proceso, la derecha se vuelve nada, se reduce. Y entonces no hay posibilidad de que pueda volver en los 6 años posteriores. Claro, si tú no haces eso y tú además te divides, tú le das campo a la restauración de la derecha en el poder. Hoy, Narciso, el desafío es la profundización de la socialización como lo está planteando usted aquí, o es la posibilidad de resistir o sobrevivir a las embestidas del imperialismo hoy en Venezuela. Están relacionados a las dos, porque si tú no profundizas la socialización, si tú no apoderas mucho más la sociedad del poder, tú vas a acumular debilidades y la ofensiva imperialista puede ser, y más sin Chávez. Yo creo que ahora la derecha proimperialista y el imperialismo van a jugársela con más intensidad, van a incrementar los planes sediciosos, van a fomentar al máximo la posibilidad de división. Eso solo se contrarresta con una
contraofensiva de profundidad. Un factor psicológico. No se puede colocar a la defensiva el nuevo gobierno ni el nuevo... Ahí voy. Un factor psicológico a tomar en cuenta, para que me dé una opinión ahora. El pueblo venezolano se acostumbró a ese discurso fuerte, radical de Hugo Chávez, y valiente, trascendente, de atreverse en Naciones Unidas en Washington a decir: aquí huele a azufre, pasó el diablo por aquí, refiriéndose a George Bush. Y Maduro, Nicolás Maduro, que es un hombre, se conoce como prudente, decente, tranquilo, de un discurso más o menos sosegado. ¿Podrá ese pueblo venezolano que se acostumbró, digo en términos psicológicos y políticos, a ese discurso no tremendista, sino radical de Hugo Chávez, de confrontativo? Mira, ¿Cómo va a pesar esto? En lo inmediato, Maduro está recurriendo a la radicalidad del discurso, contrario a su imagen. Salió un análisis sobre eso interesante. Frente al vacío de Chávez, él está retomando cierto estilo de Chávez. A veces, si tú lo ves atentamente, hasta los gestos, que tiene que ver con ese vacío. Pero bueno, eso puede ser un recurso temporal. Bueno, no está en su naturaleza esa característica. El reto es cómo tú sustituyes un liderazgo individual, carismático, impactante. ¿Cómo la falta, el vacío que deja eso? Solo lo puede llenar un liderazgo colectivo. Pero no solo un liderazgo colectivo eficaz, que se traduzca en hechos que a la población le lleguen profundamente. Que no sea simplemente la continuidad de lo que está, porque la gente necesita más. Y se necesita además debilitar esa derecha. Esa derecha tú no la puedes debilitar haciéndoles concesiones. Se fortalece. Hay un elemento clave. Por ejemplo, yo creo que uno de los errores de Chávez, porque hay que hablar así, Chávez no era infalible, grave de Chávez fue, después del golpe, dejar el sistema de medios de comunicación como está. Cuando se confirmó una sedición, una conspiración. Un hombre demócrata. Un hombre sí. demócrata. Pero bueno. En grado extremo. No, yo te diría condescendiente en grado extremo. Es decir, no era antidemocrático expropiar esos medios. Y también tú tienes que ver el destino de los mismos. Tú puedes expropiar y hacerlo más democrático que lo que eran en manos de la derecha. Mucho más plurales, como ha pasado con algunas de las televisoras, una que otra, ¿no?, que fueron expropiadas. Es decir, le dejó todo el poder mediático a esa derecha feroz. Una derecha que es capaz de poner en las paredes vive el cáncer. O de estimular que en Miami celebren la muerte de Chávez. Es algo aberrante, deshumanizado totalmente. Esa es la derecha agresiva venezolana. El conservadurismo político es deshumanizado. Exacto. Entonces, frente a eso hay que, yo no digo ser draconiano, no hay que matar a nadie, no hay que golpear a nadie físicamente, pero hay que producir las transformaciones que los reduzcan. Hay que quitarle su base social, hay que quitarle unas propiedades espurias, hay que socializar lo que ellos se han robado y han usurpado. Ese es el socialismo, en fin de cuentas. Narciso, que los productores, que la sociedad sea la dueña. De todas maneras, que hay una reflexión que hay que hacer, que es necesaria. Para apuntalar un proceso de cambio social, político, económico, o para darle continuidad a un proceso en marcha, hace falta un elemento de poder fáctico: la Fuerza Armada. Y Chávez era el hilo conductor del proceso político revolucionario, pero al propio tiempo era el cordón que podía enlazar ese elemento de poder con Fuerzas Armadas, porque él viene de ahí. Ahora, ¿qué puede pasar con la Fuerza Armada venezolana y este proceso? Ellos han dicho momentáneamente que asumen el proyecto, que seguirán en el proceso, pero vendrán las fisuras con los sabotajes, claro, con la imposición del imperio. Por eso te diga, un liderazgo centralizador, que quería una corriente hacia el centro, al desaparecer físicamente, crea la tendencia a la huida del centro, a la descentralización y al fraccionamiento. Eso va a pasar en la esfera de lo civil y en la esfera de lo militar. Esa tendencia hay que contrarrestarla. Ahora, se contrarresta con el acumulado colectivo. Pues te voy a decir una cosa. Las Fuerzas Armadas
de hoy, en términos de su venezolana, nunca fueron homogéneas. Hasta le dieron un golpe en un momento determinado. Pero la cantidad de cuadros formados en la idea de un proyecto socialista. Dentro de las Fuerzas Armadas. El antiimperialismo en las Fuerzas Armadas ganó terreno. Yo conozco oficiales en Venezuela, intelectuales además, que es impresionante su discurso. Yo creo que eso se va a expresar. Eso se va a expresar en la lucha de contrarios que va a haber con fuerza. Viene un periodo recio en Venezuela. En la visión de Narciso, a pesar de que venga un periodo recio en Venezuela, ¿tiene continuidad el proceso encabezado por Hugo Chávez? Sí, yo te decía, no hay sobresalto en 6 años en términos de la continuidad del Partido Socialista Unificado en el gobierno y el pueblo patriótico. Salvo que cometan errores garrafales y que se dividan ahí en el curso mismo del proceso. Pero esta victoria se va a obtener. Todo va a depender si vemos la continuidad, no simplemente a corto plazo, hay que verla en términos mucho más estratégicos, mucho más de proceso, de décadas. Ahí va a depender de cómo se reconformen las fuerzas y qué fuerzas logran la hegemonía. No va a ser de la misma manera, no buscando un hombre o una mujer. Será necesariamente a partir de todo el acumulado de conciencia cómo se articulan las conducciones colectivas. Y naturalmente dentro de ella van a sobresalir figuras. Porque, por ejemplo, se habla mucho de Maduro, se habla mucho de Diosdado. Diosdado viene de lo militar, tanto es su fuerza. Y su liderazgo tiene un impacto militar especial. Porque Diosdado fue el más brillante de su promoción, summa cum laude. Y eso en Venezuela me dicen que la tradición de los oficiales que han logrado esos niveles tienen un respeto enorme. Pero así hay otros. Y tú tienes, por ejemplo, al actual vicepresidente canciller, a Jagua, mucho más jóvenes que los dos. El discurso de Jagua es un discurso impactante, impresionante. El pensamiento, como... Y te digo más, hay muchos más en todo esto. Hay otros veteranos, Aristóbulo Iturbi. Hay gente que viene también del acumulado histórico de la izquierda en los años 60, generación de 60 años, 58, 65, 70. Muy valiosos, intelectuales muy sólidos en todo esto, dirigentes sociales. En Venezuela hay muchas reservas para relevar, sin ver las cosas sencillamente en términos de una sola figura. Porque eso ha tenido que ver con una cultura también. Muchas cosas hechas colectivamente se le atribuyen mucho a una sola persona. Y eso todavía a veces concentra poder que no necesariamente siempre bien usado, aunque esté dentro de una línea general de transformación, de cambio, de revolución. Pero hay muchos errores que se deben al exceso de centralización y a las características también de los liderazgos. Todo esto hay que pensarlo seriamente, el tema. Es decir, porque no es verdad que una cabeza puede pensar más que muchas juntas. Si el colectivo descansa sencillamente y se subordina a un liderazgo por el impacto que tiene en la sociedad y no tiene capacidad crítica, se corre en riesgo también. Narciso, el ejemplo, el nombre y la acción de Francisco Alberto Camaño de Ño impactó a Hugo Chávez. ¿Cómo ves eso? Muchísimo. No había momento en que se mencionara la palabra República Dominicana, que estuviera Chávez presente en su país o en el exterior, que inmediatamente no dijera viva Camaño. Es que en un militar de generación más joven, el impacto que tuvo, porque nosotros a veces olvidamos, Camaño se proyectó mundialmente. Camaño no solo se convierte en horas en un líder político militar en el país, sino que se proyecta. La República Dominicana fue conocida en muchas partes del mundo por Camaño en ese momento. Y para un militar que se sensibiliza, que tiene una especial además sensibilidad social y humana, que se inspira en las ideas de Bolívar, que conoce a fondo lo que son los Estados Unidos de América y su rol imperialista en América, que conoce todo lo que ha sido el imperialismo europeo, un ejemplo de esa naturaleza,
como otros tipo Velasco Alvarado, tipo el propio Torrijos, pero especialmente con la empatía que ha habido en el Caribe, en la relación de República Dominicana con Venezuela. Lógicamente, Chávez lo reconoció varias veces, dijo que la rebelión de Camaño, la rebeldía de Camaño, lo influyó definitivamente para él